La Federación Galáctica ya viene al rescate. Te recomiendo que escuches todo el video antes de juzgarlo. ¿Qué hay de cierto con la Federación y la Confederación Galáctica y todas estas organizaciones espiritualoides extraterrestres de razas cósmicas? Les voy a leer un texto que me mandaron la semana pasada y después voy a dar mi opinión, ¿vale? El rescate y la expansión de los primeros humanos por la galaxia. La Confederación Galáctica realiza una primera intervención en Lyra Vega, rescatando a los humanos élficos originales del proyecto micaélico. El encargado de este rescate fue Onara, miembro del Comando Temporal de Salvington de Nevadón, trabajando en contacto con la Supraconfederación. Onara saca a los humanos de Lyra y los reparte por 49 sistemas estelares, principalmente en el brazo de Orión, Sirio y Pléyades. Esta primera raza humana élfica se divide entonces en muchos planetas, de diferentes variedades y con diferentes condiciones atmosféricas. Y la codificación genética va desarrollando por separado nuevas matices que se van adaptando a las nuevas condiciones de vida, dando origen a nuevas tipologías raciales humanas. Apoyados también en médicos genetistas como Toranque, la matriz genética original de Lyra Vega deriva en nuevas razas micaélicas que se expanden por este universo local en diferentes federaciones estelares. Mientras tanto, Saraten y todas las razas regresivas del proyecto de Anotak persiguen la genética de estas razas Cadistu, así como los planetas decimales, en una búsqueda irracional de los portales de antimateria. Cuando comienzan las guerras de Orión y el problema amenaza la propia existencia de Salvington, capital de Nevadón, ocurre la intervención definitiva de la Confederación a través de los 7 samuráis y de los comandos de choque. De esta forma, cada nueva federación estelar tendría ahora un representante en la Confederación Galáctica, que sería la representación administrativa para una unión estelar entre muchas federaciones, de diferentes tipologías raciales y de diferentes sistemas estelares por toda la galaxia, además de médicos genetistas, ingenieros cuánticos o jerarquías espirituales que bajaron también a ayudar en estas dimensiones más físicas. Durante esta lectura les coloqué aquí las fotografías que estaban puestas en este texto, que obviamente es inteligencia artificial, no es una fotografía real. Se ven muy bonitos, ¿verdad? Están muy bien hechos con la inteligencia artificial. Pues ustedes no saben cuántas veces he sido agredida por estos supuestos positivos seres de luz. Y no solo me refiero a las entidades de las razas cósmicas, también a los canalizadores, que son personajes poseídos por estas entidades. Y que si sigo hablando, estoy yendo en contra de la fuente, eso me han dicho. Claro que el creador de este universo, el demiurgo, que se hace pasar por un ser benevolente y positivo y bueno, que es el regente de este universo, que se llama Micael de Nevadón, que si muchas personas me han seguido a lo largo de estos años, saben que yo estuve canalizando literalmente a Micael de Nevadón. Él me hacía creer que era mi yo superior y yo lo estuve canalizando mucho tiempo, dando información que ahora sé que es falsa, que es información manipulada para llevar a los humanos a la quinta dimensión, porque todas las dimensiones son de este universo y todas las dimensiones son parte de la manipulación. Por eso aquí se habla siempre de jerarquías. El humano es la jerarquía básica, es el menor. Pero casualmente todas estas razas cósmicas siempre buscan al humano para que el humano les ayude a evolucionar, porque cuando sube una jerarquía hacia otra dimensión, ellos también suben. Si los de abajo no suben, ellos no suben, ¿vale? Por eso es en jerarquías, y así vamos, de dimensión en dimensión, en dimensión, en dimensión, ayudando a la evolución del demiurgo, ¿vale? Micael de Nevadón es un desdoblamiento del demiurgo. Es como si fuera el mismísimo demiurgo, con otro nombre, con otro aspecto, con la cara de la moneda enfocada en la paz y el amor y todo lo que tiene que ver con el positivismo extremo de estás en una burbuja y bueno, pues así es, ¿vale? Yo hablo de esto porque en mi experiencia conozco muy bien a Micael de Nevadón. Cuando me di cuenta que era él
y que era el mismo Demiurgo y que es el mismo Yahvé, Jehová, Satanás y cualquiera de sus 72 nombres, de cualquier religión, de cualquier cultura, es el mismo ser, ¿vale? Bueno, cuando yo me di cuenta, accedí a hacer el canal y más o menos 2 o 3 semanas estuve canalizándolo. Y ahí se pueden ustedes dar cuenta, si es que van a los videos, de cómo es el cambio, cómo se nota la posesión y cómo es el cambio de que pretende ser un ser amoroso y pacífico y cómo en realidad es arrogante, injusto y todo lo que conlleva el Dios de esta creación, ¿vale? Que es el mismo Demiurgo. Ya al final, pues yo me di cuenta de que no debía estarlo canalizando, que no... rompí con ese enlace que tenía mi alma con su creador. Y bueno, esa es mi historia, ¿vale? Pero resumida, pero no interesa, ¿vale? Pero lo conozco bastante bien, me doy cuenta cuando la gente está siendo manipulada por él. Y también aquí voy a juntar, la semana pasada subí un video a Instagram que se sube automáticamente a Facebook, en donde les respondí a todos los religiosos porque me han estado atacando bastante los religiosos en Facebook. Entonces les respondía con ese video que grabé hace 1 año y medio más o menos, explicando cómo es realmente su Dios al que le rezan. Y explicando que también una de mis experiencias fue que vino Yahvé a marcarme sus letras aquí, y eso también lo tienen en algún video por ahí, que tampoco es importante que vayan a ver mis videos, pero bueno, si quieren entender un poco el contexto de esto, pues así es. Yo me doy cuenta cuando la información está siendo manipulada, cuando la persona está siendo poseída o cuando está siendo manipulada o cuando está actuando desde el alma, al observarla, no solo por su actitud o por su cambio de personaje, sino también porque me empieza a dar comezón en la parte que me marcó el Demiurgo. Antes era porque tenía yo, me daba comezón aquí en el tercer ojo, pero como ya no estoy conectada yo al holograma, ya no me da comezón aquí, pero me da comezón aquí, empiezo a sentir como que me pica. En toda la lectura del texto que les acabo de leer, no ha dejado de picarme la barbilla, y eso yo me doy cuenta, de esa forma me doy cuenta cuando alguien está siendo manipulado. Simplemente con observar a la persona, aparte de muchas otras cuestiones que yo, por ser un espíritu increado, puedo observar y distinguir y discernir, esa sensación de que algo, como si me estuviera caminando algo aquí, que me da mucha comezón, también me indica que la parte que el Demiurgo vino aquí a marcarme es como si conectara esta parte hacia el alma de la persona o hacia la entidad de la persona, y yo me doy cuenta que está siendo manipulado por el Demiurgo. Entonces, bueno, yo conozco muy bien quién es Micael de Nevadón, aunque hablen muy positivo de él, tiene una parte oscura porque es... dualidad, ¿vale? El Demiurgo aquí en el universo es dualidad, como todo es dualidad, ¿vale? Pero bueno, yo sé quién es Micael de Nevadón porque estuve manipulada por él mucho tiempo. Y yo ahí estaba embobada, encantada en mi burbuja con mi supuesta conexión con mi yo superior, ¿vale? Pero literalmente estaba siendo poseída, y no me molesta decirlo, no me interesa decirlo, no me interesa lo que piense la gente al decirlo. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy honesta con todo lo que me ha pasado en mi experiencia. Incluso lo pueden ver ahí, que no es importante, ¿vale? Mi proceso no es lo que interesa, es la información, si te resuena, ¿vale? Estas entidades, estos supuestos seres de luz, estos extraterrestres de razas cósmicas, no importa el nombre de la raza, ¿vale? Aquí sí voy a decir, a excepción de la raza hiperbórea. ¿Por qué? Porque hiperbóreo es fuera del universo, ¿vale? Estoy hablando de razas que están dentro del universo. No importa el nombre de la raza. Te puedo nombrar muchos, pero seguramente me van a faltar porque hay tantísimos personajes manipuladores en este universo que me van a faltar.
Entonces, los pleiadianos, arcturianos, andromedanos, Urma, los Humita también, los Anunnaki, los reptilianos, los Cthulhu, o sea, los grises, tanto razas positivas como razas negativas son personajes creados por el demiurgo, ¿vale? De cualquier constelación, de cualquier planeta, planetoide, astro que esté en este universo, es un personaje creado por el demiurgo, ¿vale? Y estas entidades no hacen más que lavarles la cabeza a las personas canalizadoras que son poseídos realmente, y a su vez ellos manipulan a sus seguidores haciéndoles creer que van a venir a rescatarlos. ¿Recuerdan una pequeña parte en la Biblia que habla sobre el rescate? Pues es lo mismo. En México se diría es la misma gata pero revolcada. Es decir, es la misma información religiosa, pero ahora proyectada con extraterrestres, según esto, positivos. Y con esto, con esta información, no busco formar ningún tipo de debate ni discusión, ¿vale? Estoy respondiendo a la pregunta que me están haciendo. Pero, supuestamente, ¿de qué es lo que te van a rescatar? Si tú se supone que ya estás en la quinta dimensión, en donde solo ves paz y amor a tu alrededor y finges una libertad obsoleta, ¿rescate de qué? Si supuestamente la quinta dimensión es un estado de conciencia, ¿rescate de qué? Y según estos divulgadores, ya habían sido suprimidas las razas hostiles de este mundo por los Urma. ¿En dónde está eso? Porque yo veo que la élite sigue haciendo de lo suyo, sigue haciendo lo que quiere. Se supone que la élite está siendo manipulada por entidades hostiles. ¿En dónde están todas estas razas que prometen y prometen y prometen con sus mensajes de amor desde hace muchos años que van a venir a salvar al humano, a rescatarlo? Yo lo que recuerdo es que cuando hace muchos años, más o menos por el año 2000, que yo empezaba como más de lleno con todos estos temas, desde el año 2000 yo empezaba con todos estos temas, aunque era bastante pequeña, me llegó por ahí información de el maestro Alaniso, que ya les he hablado de él, un maestro ascendido que está en quién sabe qué dimensión, que era canalizado por Sarita Otero, que al final Sarita Otero pues terminó bastante agotada, porque canalizar seres supuestamente de luz o lo que sea, aunque sean de la cuarta dimensión, aunque sean entidades hostiles, aunque sea cualquier tipo de entidad, cuando tú aceptas ser el canal de otro ser, tu cuerpo físico no aguanta. Y no es porque sea mucha potencia de luz, sino porque el cuerpo humano está hecho para aguantar su propia alma, y si tienes espíritu al espíritu, simplemente eso, no a que seas poseído por ninguna entidad. No importa el nombre que le pongas, ¿vale? Entidad hostil, entidad, razas regresivas, razas positivas, demonios, lo que sea, siguen siendo lo mismo, ¿vale? Tanto los demonios de las religiones y los ángeles de las religiones y arcángeles son las mismas razas de la espiritualidad New Age y del despertar de la primera etapa, son las mismas razas. Entonces, si supuestamente ya estas razas hostiles que manejan a la élite ya habían sido suprimidos por los Urma, como por qué sigue habiendo todo lo que hay, por qué los gobiernos siguen haciendo lo que quieren, por qué la élite sigue haciendo lo que quiere, porque esto es falso, ¿vale? ¿A qué me refiero con falso? Sí existen esas razas, y sí que hay canalizadores que están obviamente siendo el canal para hablar esos mensajes positivos de mucho amor y melosidad hacia la humanidad, para engancharla con las emociones álmicas, para atraer seguidores y tenerlos ahí embobados con esa información. Sí existe, pero ¿en dónde estás dejando tú tu poder? Tanto el canalizador como el que sigue al canalizador están dejando en manos de otras razas, de otros seres, entidades de luz falsa. Están dejando su propio poder.
Les están cediendo su poder y estas razas se alimentan de la energía, tanto positiva como negativa. Y lo vuelvo a explicar porque hay personas que me preguntan sobre todas estas razas. Es exactamente lo mismo, son personajes más del holograma, del universo creado por el demiurgo, ¿vale? Por todos lados el demiurgo nos tiene copados de información, de manipulación, de personajes que vienen a manipular al humano, porque el humano se siente inferior y cree, dentro de esas jerarquías, que es el inferior, y no es así. Sin el humano, sin el espíritu que tiene el humano dentro, estas razas no podrían ni siquiera existir. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que les damos la energía. Muchas veces es inconscientemente, pero muchas otras es consciente. Los canalizadores lo hacen consciente y los seguidores de los canalizadores lo hacen inconsciente. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta que le están regalando su energía a todas estas personas, a todos estos personajes, y que ciertamente los que se alimentan de esa energía, tanto son el canalizador como el ser al que están canalizando. Entonces, bueno, no sé de qué otra forma explicarlo, pero es así. ¿Vale? Y bueno, muchos de estos canalizadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Unos dicen que ya fueron suprimidas las razas hostiles y otros dicen que no. Entonces pónganse de acuerdo. Si se supone que todos están en la misma información, la misma sintonía de amor y positivismo extremo de la New Age, pónganse de acuerdo. Porque hay personas que me llegan y me dicen que están confundidos porque escuchan de uno una cosa y escuchan de otro otra cosa y entonces no se ponen de acuerdo. Y las personas que lo siguen entran en disonancia cognitiva porque no entienden la información. Y esto es porque la información está hecha para manipular y está tergiversada, ¿vale? Por eso la gente está como está, en esa disonancia cognitiva de no saber a quién creerle. Pero es que a quien debes creerle tú es a ti mismo, no seguir a nadie, ni siquiera a mí, no me creas a mí. Tú siente la información, discierne la información, siente lo que realmente es para ti esta información. A mí no me interesa si me crees o no, ¿vale? Pero yo no estoy siendo canal de nadie, no estoy siendo poseída por nadie. Yo estoy aquí hablando desde el espíritu. Tú sabrás si la información te sirve o no te sirve. Pero, bueno, siguiendo al texto que me mandaron, esto es un rescate que hay de dos, ¿vale? Nunca va a llegar y siempre te van a mantener mareado diciéndote, ay, sí, ya vamos a llegar, ya estamos ahí, estamos muy cerca, ya estamos casi aquí. Que es lo que se está haciendo creer con lo del 3i Atlas y todo esto. En caso de que lleguen, va a hacer proyección de la misma élite con dos de los proyectos que tienen en puerta y que tienen ahí, que ya los utilizan desde hace mucho, que no puedo mencionar el nombre, pero uno es el que ahora llamo bebé, y el otro es el... Se los voy a escribir aquí medio como se pueda, ¿vale? En donde ese rescate va a ser una ilusión holográfica, en donde realmente todas las personas van a ser exterminadas. Y ellos creen que se van a ir a otro lugar. Obviamente el cuerpo físico así, pero el alma es la que va a ser utilizada como alimento en otra granja humana, ¿vale? O te van a hacer que vuelvas a reencarnar en un perfecto mundo de ilusión, otro mundo más del universo de ilusión, ¿vale? Y es que no hay mayor ilusión que la que es creada por lo externo, proyectada hacia tu interno y que tú crees como una verdad y que duplicas y multiplicas, ¿vale? Hacia otras personas para manipular. Y peor aún si lo estás haciendo consciente. Estos supuestos seres de luz que amenazan a otras personas porque no combina su información con lo que yo estoy diciendo, en donde supuestamente buscan la paz atacando a otras personas, como los religiosos, en donde supuestamente están intentando despertar a las personas, atacando a quienes no hablan las mismas babosadas que ellos, llamándose ellos mismos seres de luz, ocupando un personaje para dar la información hacia la gente, supuestamente de paz y de amor, pero baja la mano, te apuñalan por la espalda. Por otro lado, te avientan la piedra y te muestran su verdadero rostro. Por lo menos a mí, que desmiento todas estas estupideces que dicen.
me amenazan y me difaman, así como les digo, sacando su verdadero rostro, tal cual como hijos de su creador, el demiurgo, que cuando se le da la gana al demiurgo te dice que te ama, y cuando se le da la gana te juzga, te castiga y te hace sufrir, que son dos caras de la misma moneda, ¿vale? Dualidad del universo. Si en este universo existe la dualidad, ¿de dónde creen ustedes que sale la dualidad? Si el universo es creado y es la manifestación de él mismo millones de veces, de millones de formas, de entidades, de personajes, de planetas, de estrellas, de asteroides, de cometas, de mónadas, de devas, de todos los personajes, ¿de dónde sale la dualidad? Si aquí todo se mueve en base a programación, la dualidad viene porque el creador es dual. El creador es bueno y malo a la vez, ¿vale? Es ese Dios castigador que juzga, que critica y que al mismo tiempo te da una palmada en la espalda y te dice que te ama, tal cual como una relación tóxica. Pues así, lo mismo, los mismitos hijos del demiurgo, iguales a su padre. Todos estos personajes pseudo espirituales positivos que viven en su burbuja, supuestamente seres de luz que hablan con sus seguidores con mucha paz y amor. Y yo estuve ahí, ¿vale? Yo sé lo que es estar ahí manipulada con estos mensajes y que tú te sientes flotando en las nubes porque literalmente es que estás como si estuvieras poseído, hipnotizado. No eres tú mismo, estás siendo utilizado para dar esos mensajes. Obviamente es un bálsamo para el alma. Emocionalmente hablando, es como un placebo para el alma. Pero es eso, un placebo, no es real. ¿Vale? Cuando tú conectas con tu espíritu te das cuenta que todo eso es manipulación emocional y mental, psíquica. Bueno, todos estos personajes hablando con esa falsa positividad hacia sus seguidores, pero por otro lado, hacia otros personajes que hablamos de la verdad, nos atacan, nos insultan, nos intentan humillar. Bueno, esto es intentar, ¿vale? Me intentan atacar, me intentan insultar, me intentan humillar, me intentan difamar, y lo digo que lo intentan porque no lo logran, porque no me interesa lo que lo que la gente piense, no me interesa. A mí ya no me hacen daño. Como ellos manipulan a la humanidad desde las emociones y yo mis emociones ya las tengo controladas, a mí no me pueden hacer ningún tipo de daño. Ni psíquico, ni psicológico, ni emocional. ¿Vale? Todas estas razas, todas las razas cósmicas, regresivas, hostiles, negativas o positivas, son lo mismo. Hijos creados por el mismo Dios castigador y amoroso, el demiurgo. Si son sus hijos, ¿por qué tendrían que ser distintos? Esos mensajes de amor son simplemente manipulación emocional, ¿vale? Y tú, seguidor de esas personas, estás intentando llenar vacíos que has tenido durante toda la vida porque no has sabido llenar, porque tú mismo no te sientes suficiente. No te sientes suficiente contigo mismo. Requieres que alguien te aplauda, requieres que alguien te diga, muy bien, sí, esto lo estás haciendo muy bien, sigue así, o que alguien te agradezca que canalizaste supuestamente a un ser fallecido de esa persona, a un familiar, y tú requieres que te agradezcan. ¿Por qué requieres que te agradezcan? Porque estás actuando desde el alma, porque al alma le encantan los aplausos, le encanta la admiración. Pero obviamente todos estos canalizadores y estas personas saben que están haciendo daño y aún así lo siguen haciendo. Tú, seguidor, te sientes insuficiente contigo mismo e intentas llenar ese vacío con fantasías e ilusión de razas positivas que vienen a salvarte porque tú no te sientes suficiente para salvarte a ti mismo. El peor error que puede tener un humano, esté despierto o no, esté su espíritu despierto o no, esté orientado o no, es dejarse manipular por cualquier ser externo, no importa quién sea. Es el peor error que puedes hacer, porque le estás cediendo tu poder,
Estás dándole tu voluntad a otra persona o a otro personaje o a otra entidad. Y la voluntad es lo que te hace a ti como espíritu increado darte cuenta que todo lo externo es manipulación, pero estás cediendo esa voluntad. Y si tú cedes tu voluntad, no hay más. Así como esos personajes, los canalizadores, están siendo poseídos, tú estás siendo poseído por la información. Así como tú dejas que todas tus emociones te manipulen, estás siendo poseído por tus emociones, por las emociones que son del alma, que no son realmente tuyas como un espíritu, son del alma. Tú estás dejando que todos los pensamientos te manipulen y seas poseído. Es como con las cosas materiales. Tú no posees a las cosas materiales, ellas te poseen a ti. Porque si tú crees que te hace falta algo, estás siendo poseído por esa cuestión material, ¿vale? Aunque sea inerte, aunque sea inmóvil, aunque lo que sea, tú estás siendo poseído por eso. Tú no lo posees, ellos te poseen a ti. Tanto las cuestiones materiales como las cuestiones afectivas, como las cuestiones racionales, emocionales, mentales y todo lo que tiene que ver con el alma. Pero si tú no te quieres dar cuenta de eso, por más que alguien te lo diga, no puedes comprenderlo. Y no estoy subestimando absolutamente a nadie. Pero si tú no tomas tu propio poder, si tú no tomas tu voluntad en tus manos, y dejas de darle poder a otros seres, sean quien sea humano, sea entidad, sea cualquiera, un familiar, sea lo que sea, tú estás permitiendo que esa persona te manipule. Al darle tú una emoción, al anclar tus emociones álmicas a una situación, a una persona, a una entidad, estás permitiendo que ellos te manejen a su antojo. Y solo se puede salir de ahí con fuerza, con voluntad. Que tomes de vuelta toda esa voluntad y todo tu poder en tus manos. Porque tú, humano, aunque te creas inferior a todas esas razas superiores o a todas esas entidades superiores, eres más de lo que crees. Sin ti, espíritu increado, todo esto no existiría. Pero tienes que darte cuenta que estás siendo utilizado como alimento y como energía para crear toda esta ilusión. Si tú no te das cuenta, nadie puede ayudarte, porque quien se libera a sí mismo es uno mismo. Y cuando te das cuenta de todo esto, te sientes más ligero porque sabes cómo funciona. Te sientes con más libertad, libertad real. Y luego internamente libertad. Y luego cuando nos vayamos, libertad. Pero quieres ser libre, toma tu poder. Si no, no te quejes.